su Biblia en Mateo capítulo 16, versículos 17 al 18. Hoy quiero compartir con usted la segunda parte de lo que iniciamos el domingo anterior, que le pusimos menos por más. Amén. Menos por más. Porque este es un tema muy extenso, es un tema bastante amplio, entonces que decidimos hacer la segunda parte para hoy domingo. Ahora bien, las personas que no estuvieron el domingo pasado por alguna razón, yo les animo para que vayan a la página de la iglesia en YouTube y ahí aparece el mensaje menos por más, la primera parte. Y se puedan edificar porque es de mucha revelación y de gran bendición. Entonces miren lo que dice, quiero usar como tema el mensaje titulado menos por más, segunda parte. Muy bien, Mateo capítulo 6 versículos 17 y 18 dice: pero tú cuando ayunes, dile que está a tu lado, cuando tú ayunes. No, míralo nuevamente y dile, tienes cara de que ayunas, dile entonces cuando ayunes. Mire lo que está diciendo: unge tu cabeza con aceite y lava tu rostro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ayunamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ungir la cabeza ¿con qué? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lavar nuestro rostro. Dos cosas tenemos que hacer cuando ayunemos: ungir la cabeza con aceite, que eso significa oración, habla de unción. La unción es el resultado de la oración. Por eso cuando nosotros ayunamos, el ayuno sin oración no funciona. Es necesario que el ayuno tenga oración, ¿cierto? Amén, sí, amén, no. ¿Cómo le fue esta semana en el ayuno? Les tuvo que ir ido muy bien, porque cuando nosotros ayunamos con un propósito, ¡ay, ese es poderoso! ¿Sí o no? No solamente te sientes descontaminado, desintoxicado físicamente, sino también espiritualmente. Se sueltan las cargas, se suelta el yugo, el peso, el pecado, todas esas cosas. Entonces aquí nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es que ungir nuestra cabeza con aceite, mucha oración. Pero luego dice, lava tu rostro. ¿Con qué nos lavamos nosotros? Con el agua. El agua es símbolo de la palabra. Entonces cuando nosotros hablamos de ayunos, óigame bien, o cuando usted toma tiempo para hacer ayunos, esos ayunos tienen que verse dos cosas. Tiene que haber mucha oración y mucha palabra. Abundante lectura bíblica, estudiar bastante la palabra, leer bastante la palabra. Eso significa lavar el rostro. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes iban a ofrecer sacrificio, en el atrio había algo que se llamaba el lavabo. Era el lugar, el altar de donde se lavaban, que era un altar de bronce, lo que tenían ahí, y ellos ahí se limpiaban, se lavaban. Eso era símbolo de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos estamos lavando con la palabra. Jesús dijo: y vosotros estáis limpios con la palabra que yo les enseñé. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra lo que hace es que nos limpia, pero la oración nos unge. ¿Se da cuenta de lo que es el poder del ayuno? En el ayuno usted está siendo limpiado por la palabra, pero está siendo ungido con la unción del Espíritu Santo. Ay, tres amenes, gracias por tu entusiasmo. Mira la persona que está a tu lado, le diga amén, así sea por fe, pero diga amén. Aleluya. Ahora bien, dice, pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y tú lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en público. Entonces los ayunos son secretos, pero la recompensa pública. Lo que usted hace en secreto con el Señor, Dios lo manifiesta público. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, me acuerdo bien que la semana pasada cerramos con esta frase: la vida cristiana es una vida de disciplinas. ¿A cuántos les gustan las disciplinas aquí? Uy, ¿qué? ¿A cuántos les gustan las disciplinas? ¿Será? Mejor me quedo con el primer amén, que fue como más sincero. Amén. Las disciplinas no son cosas fáciles, oye. Ahora, cuando nosotros hablamos de disciplina, podemos decir que es un conjunto de reglas o normas que al llevarlas a la vida práctica de manera constante, porque esa es la clave de la disciplina, ser constante, eso conduce a ciertos resultados. Entonces podemos decir también que es un entrenamiento esperado para un resultado determinado. Eso es lo que es una disciplina. Es un entrenamiento esperado para dar un resultado determinado, y que tiene que ver mucho en el orden del carácter o en un patrón de conducta. Tiene que ver mucho en el tema de nuestros hábitos. Entonces, la razón por lo que la gente, o por lo general a nosotros, y esto incluye a nosotros los creyentes, no nos gustan las disciplinas, ¿sabes por qué? Porque nos enfocamos más en lo que tenemos que hacer que en el resultado. Por eso es que no nos gustan las disciplinas. Por eso nos cuesta lo que es el tema de la disciplina. Pero cuando usted, por ejemplo, cuando una persona comienza a ir al gimnasio, tiene que disciplinarse en el tema de los alimentos y de los ejercicios.
Y aunque le cuesta al principio, el que se está ejercitando allí en el gimnasio, él no está pensando en lo que le toca hacer, sino en cómo se quiere ver. ¿Me está recibiendo? Ese es el resultado de la disciplina. ¿Por qué muchas veces a nosotros nos cuesta la disciplina? Porque es que si yo me meto en ayuno, eso me toca dejar de comer, y eso para mí es duro. Lo que no logramos ver es el resultado al final. Pero cuando yo me meto en la disciplina del ayuno, yo no estoy concentrado en que me toca en abstenerme de algo. Estoy concentrado es lo que voy a obtener como un resultado, lo que Dios va a hacer conmigo, hacia donde Dios me va a levantar, lo que Dios me va a fortalecer, la nueva persona en la que me voy a convertir. Gracias por tu entusiasmo. Aleluya. Ahora, las disciplinas no son fáciles, cuestan un poco. En muchos casos las disciplinas duelen, porque si la disciplina fuera fácil, todo el mundo sería disciplinado. Pero no todos somos disciplinados. ¿Por qué? Porque eso nos cuesta. Entonces, aquí lo que vale es el fruto, es el beneficio, es el resultado, no lo que nos está costando. De eso se tratan las disciplinas espirituales. O sea que son ejercicios dentro del orden espiritual que apuntan al desarrollo tuyo, al crecimiento tuyo, al fortalecimiento de nuestro espíritu, nuestra fe y nuestro carácter. Ese carácter, óigame bien, eso que ha sido transformado por nuestra salvación en Cristo. Mira lo que Pablo dijo en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Mira lo que dice. Segunda Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí? No, levánteme la mano los que están en Cristo, a ver. Entonces, eso significa que usted es nueva criatura. ¿Sí o no? Ay, ¿qué pasó? ¿Es nueva criatura o no nueva criatura? Porque si usted me dice a mí, usted levantó la mano diciendo que usted está en Cristo, pero no me dice un amén de que usted es nueva criatura, entonces ahí hay una contradicción. Si yo estoy en Cristo, yo soy nueva criatura. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. ¿Me está recibiendo? Dios puso una nueva naturaleza en nosotros. Entonces mire qué dice. Nueva criatura es las cosas viejas. He aquí que todas son hechas ¿qué? Las cosas viejas ¿qué? Su pecado pasó. Pero resulta que nosotros todavía tenemos ciertos hábitos, ciertas costumbres, registros aquí en nuestra carne. Y para que comiencen a manifestarse esas cosas nuevas que nos está hablando Dios allí, necesitamos las disciplinas espirituales. Necesitamos la oración, necesitamos la lectura de la palabra, necesitamos también el ayuno. ¿Alguien me dice amén? Necesitamos disciplinas espirituales. ¿Qué? Para que esas cosas, mira, Dios todos los días está haciendo algo nuevo en tu vida. Dios todos los días quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y las disciplinas espirituales lo que hace es que le facilitan el trabajo a Dios. Eso es lo que hace el ayuno. Por eso le dije, a estas alturas de 8 días, hace 8 días comenzamos el ayuno. Para hoy, usted tiene que estar experimentando algo nuevo y diferente. ¿Cuántos me dicen amén? De eso se trata. Entonces, eso es lo que hacen las disciplinas espirituales. Nos ayudan a nosotros a someter ciertas cosas y a no permitir que esas cosas a nosotros nos dominen. Entonces, tengo que decirle a usted que si hablamos de una disciplina espiritual poderosa, es el ayuno. Porque el ayuno significa abstenerse. Ahora, aunque por lo general la Biblia cuando habla de ayuno habla de abstención de alimentos. ¿Y por qué habla de abstención de alimentos? Porque es lo que por lo general y comúnmente hacemos todas las personas, comer. Y nos cuesta dejar de comer. Pero también nosotros podemos hacer el ayuno de diferentes maneras. Acuérdese que la semana pasada le enseñé a usted que aquellas cosas que lo dominan a usted, que han bajado del trono a Jesucristo y que han venido a ser su pasión y lo que lo están dominando, son aquellas cosas en las que tenemos que nosotros ayunar. Amén. Ahora bien, les dije que había una diferencia entre un creyente y un discípulo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo de Cristo? La disciplina. Porque un discípulo se disciplina, un creyente no se disciplina. Un creyente simplemente va a la iglesia el domingo y cumple. No, ya listo, fui a la iglesia y listo. No, pero un discípulo es disciplinado espiritualmente. Está en constante oración, está en constante meditación de la palabra. Ayuna. Recuerde que le dije que un creyente normal fácilmente puede ayunar una vez al mes. Si ayuna 2 veces, perfecto. Y si ayuna 3 veces, mejor. Amén. Se disciplina adorando, se disciplina hablando en lenguas. Y hablamos que las disciplinas espirituales nos mantenían a nosotros la carne sometida y también lo mantenían a la voluntad del Espíritu. Y hablamos de 3 tipos de disciplinas: interiores, exteriores y las congregacionales. Y las disciplinas interiores tienen que ver con la oración, con la meditación, con el ayuno, el estudio bíblico. Y las congregacionales tienen que ver con congregar, adorar, servir y celebrar. Entonces, número 1,
nos conviene ayunar. Dile que está a tu lado, te conviene ayunar. Vamos a ver algunos aspectos. 2 Corintios capítulo 6, versículos del 4 al 5. 2 Corintios 6 del 4 al 5. Pablo era un hombre disciplinado con el ayuno. Ahora bien, miren lo que dice Pablo. Le escribe a los Corintios: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Él lo que está diciendo es, en todo lo que nosotros hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Entonces mira lo que dice: nos recomendamos en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, y mira lo que dice, en ayunos. ¿En qué se recomendaban ellos? En ayunos. ¿Cómo demostraban ellos que eran verdaderos ministros de Dios? Por todas esas cosas que ellos atravesaban. Un ministro de Dios atraviesa por todo eso. No nos vayamos muy lejos, no, un ministro de Dios, un creyente llamado por Dios, atraviesa por todo eso. Todos los creyentes atraviesan por todo eso. Pero él dice, en ayunos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está diciendo que la iglesia necesita disciplinarse en el ayuno. 3 amenes. Usted y yo tenemos que disciplinarnos también en este tema del ayuno. O sea, porque la iglesia necesita ayunar. Escúcheme lo que le voy a decir. Es bueno, es correcto y es sano que los creyentes y los servidores ayunen. No, se lo voy a repetir. Es bueno, es correcto y es sano que la iglesia, la congregación y los servidores principalmente ayunen. Porque cuando yo como servidor quiero ministrar a otras personas, quiero ser un instrumento de bendición, quiero ser un canal de bendición para otras personas, yo ayuno. ¿Me está recibiendo? Me tomo mis tiempos para ayunar. Ahora, Pablo, es importante esto. ¿Por qué? Porque Pablo, lo que le voy a mostrar ahora, es fundamental para nuestra vida y no podemos olvidarlo. Y esto es lo que hace el ayuno. Nos facilita el trabajo de Dios y nos ayuda con relación a esto. Miren lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Miren lo que dice. Pablo dice algo poderoso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cierto? O sea que nosotros no utilizamos armas en lo natural para defendernos, ¿cierto? Sino que son espirituales. ¿Cuántos saben que las armas de la milicia son espirituales? ¿Cuáles son esas armas que Dios nos ha dado a nosotros? La palabra, la fe, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Todas esas cosas nos las ha dado Dios como armas espirituales para nuestra vida. La oración. Entonces Pablo está diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Para destruir qué? ¿Para destruir qué? ¿Para destruir qué? Diga conmigo, fortalezas. La palabra fortaleza de la que está hablando allí significa argumentos y pensamientos fuertes y estructuras mentales. ¿Me está recibiendo? La fortaleza que está hablando Pablo, de acuerdo al contexto, y nos está diciendo allí, es que Dios nos ha dado armas poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de nuestras propias fortalezas. ¿Me está recibiendo? En aquel tiempo, las fortalezas alrededor de una ciudad eran las murallas, porque lo defendían contra los enemigos. Pero en este tiempo, cuando ya no se usan murallas alrededor de las ciudades, nosotros sí hemos creado murallas y fortalezas en nuestra mente. Y esas fortalezas son aquellas formas de pensar, nuestros pensamientos, aquellas estructuras mentales que nosotros tenemos de acuerdo a la sociedad donde nos levantamos, a la educación, a la religión y a muchos sectores. Y esto incluso también a nuestra familia. O sea que empezamos a crear una serie de pensamientos que se convirtieron en fortaleza en nuestras vidas. ¿Quiere que le hable de una fortaleza? Le hablo de una fortaleza normal de una persona. Se la digo. Hay creyentes que dicen, yo no diezmo porque los pastores hermanos diezmo. Eso es una fortaleza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y te levantaste con esa fortaleza creyendo eso. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quiere que te diga otra fortaleza? ¿Quiere otra fortaleza mental? Yo no necesito confesar mis pecados porque para eso yo tengo comunión con Dios. Esa es una fortaleza. Porque la Biblia dice, confesad vuestros pecados unos a otros
Eso quiere decir, eso quiere decir que cuando un líder, por lo menos en el caso de un líder peca, tiene que ir a su pastor y decir: pastor, ¿pequé? ¿Te tiene la autoridad para liberarme? ¿Te diste cuenta que hay fortaleza? Esa fue la estructura que nos enseñaron a nosotros. ¿Quiere que te dé otra fortaleza mental? Hay gente que dice: yo no me convierto al evangelio porque el evangelio es una serie de prohibiciones. ¿Sí o no? Fortaleza mental. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Usted quiere conocer otra fortaleza mental? ¿Quiere otra fortaleza mental? No, vamos a echar una bailadita en los carnavales, que eso no hay problema, eso no es pecado. Yo no le hago daño a nadie. Fortaleza mental. ¿Cómo se llama eso? Entonces, ¿para qué sirve el ayuno? ¿Para destruir qué? Fortalezas mentales, para destruir estructuras y pensamientos, obras muertas que ocupan nuestro tiempo, ocupan nuestros pensamientos en lugar de la obediencia a Cristo y a su palabra. Eso es lo que hace el ayuno. Entonces miren lo que sigue diciendo versículo 5: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. O sea, que miren lo que dice Pablo. Pablo dice que el que tiene que destruir la fortaleza somos nosotros, no es Dios. ¿Quién es el que tiene que llevar la fortaleza a la obediencia a Cristo? Somos nosotros, no es Dios. Entonces, ¿para qué ayunamos? Ayunamos para comenzar a derribar esa fortaleza y comenzar y llevarlas a Cristo y ser más obedientes a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta el propósito del ayuno? ¿Por qué nos conviene ayunar? Por esas cosas. Porque es la manera como nosotros rompemos esos pensamientos que no están alineados a la palabra de Dios en un momento dado, y que Dios quiere que esa fortaleza sean derribadas para que pueda entrar Cristo a tu mente, pueda entrar Cristo a tu espíritu, pueda entrar Cristo a tu vida y comenzar a hacer la obra que tiene que hacer. A tu espíritu no, porque Él está en el espíritu de nosotros. Me refiero a tu vida. Aleluya. Entonces, ¿cómo la derribamos? Diga conmigo: a través del ayuno y la oración. Porque el ayuno y la oración lo que hacen es que rompen con esa cadena y te hacen libre de ese dominio. ¿Cuántos me dicen amén? Por ejemplo, hay gente que le gusta el tinto, ¿sí o no? ¿Y te das cuenta? Y hay gente que lo domina el tinto. Ay, mira, yo conozco a una persona que el día que no se toma un tinto, ese día anda aburrido y de mal genio. ¿Sí o no? Como hay gente que lo domina la Coca-Cola, un ejemplo. ¿Son qué? Dominados por la Coca-Cola. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el ayuno? Y te voy a decir una cosa: cuando una cosa de esa cuando tenemos un comportamiento de eso, eso indica que esas áreas nos están dominando. Esas cosas nos dominan a nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso le decía: hey, si a ti te domina Netflix, te domina todas esas cosas, por estos 8 días suspéndelo. Y te vas a dar cuenta que cuando te vuelvas a tomar un tinto, cuando te vuelvas a tomar una Coca-Cola, ya no el día que te la dejes de tomar, no te va a hacer tanta falta como antes. ¿Por qué? Porque ya eso no te domina. Ahora que te está dominando se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Se da cuenta cómo son las cosas? Estamos derribando ¿qué? Argumentos, cosas que a nosotros ¿qué? Nos dominaban. Ya nosotros somos libres de ese dominio. Entonces ahora usted se puede tomar un tinto con libertad. El día que no te lo tomaste, te la pasas tu día tranquilo, normal. No pasó nada. ¿Cuántos dicen amén? El día que te perdiste la película, normal, no pasó nada. Usted vive feliz, contento, porque nada en esta tierra te domina. A ti el que te domina se llama Jesucristo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. ¿Da cuenta? Ahora usted tiene que identificar cuáles son esas cosas que a usted le dominan su vida, que lo desestabilizan para que usted comience a trabajar en esa área. Muy bien. El espíritu se fortalece y domina la carne, le pone freno a esa fortaleza que quieren dominarte y tenerte fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué decimos? Que el ayuno es una disciplina de Dios en el Nuevo Testamento. El ayuno es una disciplina de Dios en el Nuevo Testamento y nos ayuda a destruir fortalezas, a derribar argumentos, a vencer hábitos en nuestra carne que nos dominan. Entonces, cuando usted es un creyente disciplinado, usted es un creyente que se le va a ver más la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mayor es la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, ¿qué sucede cuando ayunamos? Cuando nosotros ayunamos, presta la atención a esto, no comemos con el mundo, pero comemos con Dios. Cuando nosotros ayunamos, no comemos con el mundo, pero comemos con Dios. Y comer con Dios es fortalecer nuestro espíritu. Comemos en oración, comemos en adoración, comemos en palabra.
Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el pan de Dios, es la comida de Dios para nosotros. Por eso dejamos de comer lo que se come en el mundo, oh, aleluya, para comer lo que Dios nos está brindando, el pan de Dios, su pan de vida. Ay, ¿cuántos dicen amén? Por eso usted tiene que tener en cuenta algo, que el ayuno es una celebración, es un banquete, no es un funeral. ¿Aló? El ayuno es una celebración, es un motivo para celebrar, es un motivo para estar contento, es un banquete espiritual, no es un funeral allí como estoy en ayuno, como si te estuvieran muriendo. No, es de celebración. Unge tu cabeza y lava tu rostro. El ayuno es una declaración de que el Señor es más importante en mi vida y que yo quiero estar con Él. Eso fue lo que hicimos esta semana. El ayuno es una expresión de conexión con Cristo para seguir haciendo su obra. O sea que cuando yo quiero seguir haciendo la obra, quiero seguir con la gran comisión, quiero llevar la salvación, ser luz del mundo, yo ayuno. Estoy conectado con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno mantiene nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite y de la unción del Espíritu Santo para esperar la venida del Señor. Como las vírgenes sensatas, que tenían lámpara, aceite en la lámpara, pero también tenían en la reserva. Y cuando vino su Señor, las encontraron vigilantes. ¿Qué hace el ayuno? Nos mantiene el aceite fresquecito. Mira la persona que está todo el día, hueles a aceite renovado. No, mira, dile, hueles a aceite fresco, hueles a unción, a unción. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ayunamos con motivos puros, seremos recompensados por el Padre Celestial públicamente. Y cuando ayunamos, aprendemos a no dejarnos dominar de nada en este mundo, sino solamente del Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Se le va a poner de esta manera, se le explicaba a alguien de esta manera. Usted y yo, dentro de nosotros, tenemos un tigre blanco y un tigre negro. El tigre blanco es su espíritu, el tigre negro es su alma y su carne. Cuando usted tiene ese tigre blanco en una jaula y usted lo tiene, y el negro tiene otra jaula, y usted le quita la separación de todos, y esos dos tigres se enfrentan, se van a la lucha fuerte. Pablo lo dijo de esta manera: el espíritu detiene las obras de la carne y la carne trata de detener las obras del espíritu. O sea, hay una confrontación, pero siempre alguno de los dos va a ser el vencedor. Y todo depende de quién lo esté alimentando. O sea, depende de nosotros. Depende de quién alimento yo. Si yo alimento al espíritu blanco con la palabra, con la oración, las cosas espirituales, ese tigre blanco se va a fortalecer, va a ser robusto. Pero mientras más alimento a este, el otro se va volviendo más débil. Pero si yo alimento al tigre negro, todo lo que tiene que ver con obras de la carne, con todas esas cosas, pero no estoy alimentando al tigre blanco, le estoy dando poquita palabra allí, cuando me acuerdo así, ay pastor, aleluya, así. Cuando quiero darme cuenta, el tigre negro está fortalecido. Pero cuando se enfrentan los dos, siempre va a vencer el que esté más robusto, más fuerte. Entonces, en tiempos de crisis o dificultad, si el tigre negro está más robusto, va a terminar venciendo al tigre blanco. Porque el tigre blanco le va a decir a usted: vamos a buscar a Dios. Pero el tigre negro le va a decir: no, señor, aquí no buscamos a Dios, aquí es como yo diga. ¿Me hago entender? Pero cuando usted alimenta al tigre blanco, en tiempos de dificultad, en problemas, en tomar decisiones, el tigre blanco va a decir: vamos a buscar a Dios, porque esto es solución de Dios, vamos a orar, vamos a hacer un ayuno, vamos a vigilar. Y el tigre negro va a decir: no, porque eso no me gusta. El tigre blanco dice: te callas y te sometes. Pablo dijo: no me dejaré dominar de ninguna de las cosas. Diga conmigo: tigre blanco. Mira a la persona que está a tu lado: tú eres un tigre blanco. Dígalo así. Amén. Entonces pregunta: ¿conviene o no conviene ayunar? Claro que nos conviene. Número dos, el ayuno y la autoridad. Ojo con esto: ayuno y autoridad. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Présteme mucha atención. Escúcheme esto: no ayunamos para derrotar al diablo. Te lo voy a repetir. No ayunamos para derrotar al diablo, porque ya el diablo fue vencido en la cruz por Cristo. Aló, ya el Señor ganó esa victoria. Ojo con esto que le voy a enseñar. Nosotros no ayunamos para derrotar al diablo,
porque ya el diablo fue vencido en la cruz por Cristo. Ya el Señor ganó esa victoria. Ahora, no necesitamos ayunar para echar fuera demonios. Aló. Pero si ayunamos para ser más sensible al Espíritu Santo, para tener la carne bajo sujeción y para ser fortalecidos espiritualmente. Ya le voy a explicar esa parte. Amén. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Mire lo que dice Marcos 16, 17. Jesús dice algo poderoso. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús aquí? Muy bien. Pregunta. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creer en el nombre de Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Pregunto. ¿Cuántos creen aquí en Jesús? Muy bien. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Mire lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mire lo que comienza. Echarán fuera demonios. Pero no dice tendrán que ayunar. O sea que el echar fuera demonios está más sujeto a la autoridad que nosotros tenemos en el nombre de Jesús. Eso no quiere decir que no ayunemos. Por eso le dije, el echar fuera demonios tiene que ver con el nombre de Jesús, no necesariamente con ayunar. Nosotros ayunamos más para ser fortalecidos por el Señor, para ser sensibles al Espíritu Santo y para tener la carne bajo sujeción. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor aquí? Es bueno que tengamos bien claro esta parte, porque el Señor nos dio autoridad sobre el enemigo en su nombre. El momento en que usted nació de nuevo, ya usted tiene autoridad en el nombre de Jesús sobre los demonios. ¿Me está recibiendo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús nos dio el nombre para resistir al enemigo y para reprender las obras del diablo. Pero el ayuno nos lo dio para fortalecernos, para dominar nuestra carne. ¿Alguien me está recibiendo? Entonces, no ayunamos, escúcheme, ayunamos por otras cosas, pero no lo hacemos para tener autoridad por el diablo, porque la autoridad sobre el diablo ya Cristo te la dejó a ti, te la delegó en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me hice entender? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en el nombre de Jesús. Pero hay otra cosita que el Señor dijo que tenemos que hacer nosotros. Versículo 15. Mira lo que dice Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la tarea de nosotros apenas salgamos de aquí? Ir a todas las personas y contarles las buenas nuevas de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Dios? Que somos libres del pecado, que somos libres del diablo y que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Esas son las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y cuando se presente un endemoniado, cuando se presente un momento para reprender, usted ejerce la autoridad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Le voy a mostrar otra cosita bien interesante. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Mira lo que escribe Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos son de Dios aquí? Levánteme la mano los que son de Dios aquí. A ver, quiero ver quiénes son de Dios aquí. Muy bien. Ok. Entonces, mira lo que dice. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Y los habéis qué? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y si tú eres hijo de Dios, tú has vencido la enfermedad, has vencido la escasez, has vencido el problema, has vencido al enemigo, has vencido el pecado, has vencido al diablo ese que te mueve los cubiertos todas las noches. Levante su mano y diga: soy un hijo vencedor porque soy de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ti que el que está contra ti. ¿Usted está seguro de eso? Levante su mano derecha y diga: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pregunta: ¿quién es el que está en ti? Cristo está en nosotros. Y escúcheme lo que le voy a enseñar. Lo que Él hizo en la cruz nos ha sido acreditado a nosotros. ¿Qué hizo en la cruz? Venció el diablo, venció el pecado, y ahora nosotros en Cristo somos vencedores. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me están recibiendo? ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. Entonces puede levantar contra tu vida lo que sea. Se puede levantar lo que quiera a través de una dificultad, pero el que está contigo es más poderoso, porque contigo está el vencedor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Que cuando la cosa nos sentimos débiles, entonces ayunamos, nos fortalecemos en el Señor, pero todo el tiempo nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2 versículo 14 al 15. Miren lo que dice:
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y la acabó en la cruz. Ahí venció el pecado. ¿Qué fue lo que venció ahí? El pecado. O sea, que lo que a ti te acusaba antes, por lo que a ti te señalaban, que decían que tú eras un bandido, que tú eras esto, que tú eras lo otro, ¿cierto? Que a veces te encuentras con los amigos y dices, ahorita evangélico y lo bandido que era. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Sí o no? Esa presión o por el pecado que te conocieron a ti en el pasado, ya Cristo lo venció en la cruz y fue limpio en la cruz. ¿Me está recibiendo? Pero dice el versículo 15: y despojado a los principados y a las potestades los exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí venció el diablo. Entonces, cuando el enemigo viene contra mí, yo le salgo en el nombre de Jesús. Ay, nadie me dijo amén. Cuando las circunstancias vienen contra mí, yo le salgo en el nombre de Jesús. Cuando se levanta el Goliat contra mí, yo le salgo al Goliat en el nombre de Jesús, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces dicen aleluya. ¿Qué hizo Jesús? Jesús ganó la victoria y nosotros ganamos esa victoria con Él. Entonces ahora tratamos con un enemigo vencido, que cuando se levanta a fastidiar, lo resistimos en el nombre de Jesús. Entonces echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, pero ayunamos para ser fortalecidos en la fe y en el espíritu y someter nuestra carne. ¿Estamos claros? Amén, sí o amén, no. Ahora la Biblia te da 3 consejos con relación al enemigo. Número 1, no le des oportunidad. Efesios 4:27 dice: no le deis lugar al diablo. Tú le pones papaya al diablo y te la parte. Tú le das oportunidad al enemigo y por allí se te mete. ¿Me estás recibiendo? Y le voy a decir una cosa: el diablo nunca le va a salir ni con cacho, ni con cola, ni con tridente, ni mucho menos te va a salir rojo. Él se disfraza de ángel de luz. Amén. Y Él sabe cómo meterse. Él nos conoce la debilidad a cada uno de nosotros. Donde tú eres fuerte, por ahí no se te mete. Pero donde tú eres débil, por allí se te mete. Y se te va a meter de una manera tan disimulada que no te vas a dar cuenta que es el enemigo el que está operando allí. Amén. Muy bien, no le demos la oportunidad al enemigo. Segundo, ¿qué debe hacer usted? Debemos estar vigilantes. Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y número 3, tenemos que resistirlo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Haga esas 3 cositas con el enemigo en el nombre de Jesús y te va a tener la victoria siempre sobre el diablo. Amén. No se va a meter con usted. Y en tercer lugar, beneficios poderosos del ayuno. Venga conmigo a Isaías capítulo 58, versículo 6. Le voy a hablar acerca de los beneficios, lo que usted se va a beneficiar. En Isaías capítulo 58, el profeta Isaías habla acerca del ayuno. Conocemos el contexto, que el pueblo de Israel estaba ayunaba y ayunaban de manera religiosa, pero oprimían a los pobres, oprimían a los esclavos, mandaban a la gente a la cárcel, veían al hambriento y no le daban comida. O sea, no hacían obras de misericordia. Entonces Isaías lo confronta y dice: él les está diciendo, ¿para qué les sirve a ustedes ayunar si no están haciendo otras cosas que están bien delante de Dios, que deberían hacerlas? Entonces demuestran ser muy espirituales, pero no hacen esto. Y lo que estaban mostrando era una religiosidad bien tremenda. Entonces Dios comienza a corregir el tema del ayuno, pero vamos a extraer algunos principios que nos van a servir a nosotros con relación a ese tema. Entonces, el primer beneficio que encontramos ahí en el capítulo 58 de Isaías es que cuando nosotros ayunamos, vamos a ser libres de ataduras y de yugos. Versículo 6. Él dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar y librar a los quebrantados y romper todo yugo. Hay 4 verbos ahí: desatar, soltar, dejar y romper. 4 verbos que hablan de libertad. Nos están hablando nosotros de libertad. ¿Me está recibiendo? ¿Y de qué tipo de libertad? De libertad en la carne. O sea que cuando usted ayuna, usted va a ser desatado, usted va a ser soltado, usted va a dejar ir algunas costumbres y se va a romper con todo yugo, con toda atadura que tiene que ver en el orden de esos hábitos que nosotros todavía tenemos. Por ejemplo, a veces en la iglesia nosotros nos encontramos a muchos cristianos que son salvos, cristianos que aman a Dios, pero todavía tienen fortalezas, todavía tienen ataduras, todavía tienen cadenas, y ellos necesitan ser libres. ¿Se acuerdan que lo que le mencioné anteriormente? Entonces, ¿qué hace el Señor? Por lo menos en el nuevo nacimiento, Dios nosotros nos dio vida nueva, nos dio una nueva naturaleza. Ahora tenemos salvación, pero solamente el único que nos puede hacer libres lo hace el Señor, y por eso es el ayuno, porque se rompe con todas esas cadenas. Recuerda que Jesús dijo: si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente ¿qué?
libre. Entonces el ayuno, ¿qué hace? Rompe con esas cadenas, te desata de esas ligaduras, te ayuda a soltar esas cargas de opresión y hace que la obra del Señor se facilite en nuestras vidas. Entonces, ante esas cosas, ante esas circunstancias, ¿qué hacemos nosotros? Ayunamos para ser libres. Cuando a usted le cuesta algo, una forma de ser, una forma de pensar, algún hábito, ayune y hágalo disciplinadamente y se dará cuenta que usted va a experimentar libertad en esa área. Entonces, ¿por qué tenemos que ser libres? Oye, tenemos que ser libres para servir a Dios, para que usted le pueda servir a Dios, para amar a Dios, para estar en su presencia. Entonces, por eso el Señor a nosotros nos desata. Entonces, mira lo que dice: rompiendo con todo yugo. Diga conmigo, yugo. La Biblia habla acerca de yugos desiguales. Ojo con el tema de los yugos desiguales, porque algunos cristianos no avanzan mucho porque están en yugos desiguales. Y ellos a veces quieren avanzar en las cosas de Dios, pero la otra persona no se lo permite, porque van en una dirección que contraria. Voy a poner un ejemplo. Leandro, por favor, ven acá. Venga, pastora. Venga para acá. Sí, venga usted, pastora. Le voy a enseñar lo que es un yugo desigual, para que usted se dé cuenta lo que trata de yugo desigual. Ven, colóquese aquí al lado mío, pastora. Ahí. Tú, Leandro, te vas a colocar en la parte de atrás. Tú vas a hacer nuestro yugo. Ponle la mano a la pastora aquí y me lo vas a poner ahí. Este es lo que es un yugo. Resulta que el yugo en el Antiguo Testamento era algo que se le colocaban a los bueyes. El buey viejo enseñaba al buey nuevo. Digo de esta manera para que no se ofenda la pastora. Tratate de vieja delante de la iglesia. El buey viejo, soy un hombre joven, claro. El buey viejo enseña al buey nuevo. ¿De qué hacía el buey viejo? Caminaba y con el yugo le enseñaba a este. Pablo habla del yugo desigual. Cuando nosotros hablamos de un yugo igual, significa, pues yugo, ¿por qué te vas yugo? El yugo es quitado, el yugo no se va. ¿Sí o no? El yugo es quitado, el yugo no se va. El yugo es atrevido. Entonces, agarra yugo, agarra. Pero ¿cuál es el problema? Nervioso, de pronto me va a decir después. Lo tienes ahí por encimita uno, mano. Agarra. No te preocupes que no me vas a ahorcar. ¿Qué pasa? Que cuando el yugo es igual y yo le quiero servir al Señor, le queremos servir al Señor, ¿qué pasa? El mismo yugo nos conduce ¿hacia dónde? Hacia la misma dirección. Y para donde nosotros vamos, porque el yugo es igual, ahí va el yugo. ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede? En el que este yugo queman. Pero cuando el yugo es desigual, sucede esto: que yo quiero, digamos que yo soy el yugo desigual, ella quiere servirle al Señor, ¿cierto? Ella jala para allá, tenla el yugo, pero yo no le quiero servir al Señor, yo jalo para acá. No me va a soltar yugo. Entonces, llega un momento de nuestras vidas donde alguno de los dos tiene que ceder. ¿Y sabes por lo general quién cede? La que le quiere servir al Señor, o el que le quiere servir al Señor, porque este yugo jala a este que está acá. ¿Me hice entender? Eso es lo que Pablo está diciendo. Ojo con el yugo desigual. Entonces, ¿qué pasa cuando usted está casado y está en yugo desigual? Ore. Ya no puedes hacer más nada. La Biblia dice que tienes que orarle mucho al Señor y el Señor te dará la gracia, te dará el favor. Y bueno, y también Dios, la misericordia de Dios alcanza a la persona como tal. Pero, ¿qué pasa cuando son novios? El mejor consejo: porque es mejor llorar 8 días que llorar toda la vida. ¿Se da cuenta? Gracias, Yugo. Gracias, mi amor. Sí. Ahora no nos quiere soltar. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de qué se trata? Entonces, cuando el Señor, escucha esto, cuando el Señor te dice, hey, ojo con el yugo desigual, es porque Dios te está protegiendo. Ya, eso es todo. ¿Me está recibiendo? Es mejor llorar 8 días, 15 días, que llorar toda la vida. Debí haber escuchado a mi mamá, debí haber escuchado a mi papá, debí haber escuchado a mi pastor. Aleluya. Otro, desatar ligaduras de impiedad. Mira el ejemplo aquí. Un día trajeron un niño que tenía un espíritu inmundo, Marcos 9:18. Entonces este espíritu inmundo, donde quiera que lo tomaba al niño, lo sacudía, echaba espuma por la boca, crujía los dientes y se iba secando. O sea, lo estaba matando. Era un espíritu sordo y mudo. Y la discusión que había allí en ese momento cuando Jesús llega era por qué los discípulos habían ministrado liberación y no habían podido sacar el demonio.
Entonces Jesús en el versículo 19 le responde algo y le dice: oh generación incrédula, ahí está la clave de todo. Le digo: ustedes son una generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto he de soportarlos a ustedes por su incredulidad? Tremendo, porque veo a un Jesús ahí como frustrado de tanto tiempo de estar ahí enseñándole milagros, mostrándole la palabra, enseñándole la palabra, y todavía nada, mano, no agarraban, no creían. Entonces, el problema en el contexto de lo que está hablando era la incredulidad. Entonces, escuche lo que le voy a enseñar, porque si hay algo que no le agrada a Dios es la falta de fe. ¿Me está recibiendo? Y lo que no es de fe es pecado, y eso enoja a Dios. Entonces, lo más tremendo es que a veces nosotros creemos por otras cosas, pero no le creemos a Dios. ¿Sí o no? A veces creemos más en otras cosas, pero no le creemos a lo que Dios nos ha dicho. Y hay que ver que la incredulidad es peligrosa, porque la incredulidad es lo que va a llevar a mucha gente al infierno. ¿Sabe usted eso? Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno trata con esa incredulidad. Pero mire lo que pasó en el versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y miren lo que le respondió Jesús. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ahí voy a explicar una cuestión. Cuando habla de género allí, no está hablando de espíritus. No está hablando de espíritus. No está hablando de demonios. Cuando él habla de género allí, tiene que ver con generación, no con espíritus. Aló. Estaba refiriendo, este género, esta generación es una generación incrédula. Él no está hablando ahí de que este espíritu tiene que ser con ayuno y con oración. Entonces, escúcheme, la incredulidad puede salir con ayuno y con oración. ¿Y dónde está la clave? La clave está en la presencia de Dios, leyendo la palabra, aumentando la fe por medio de la palabra. Y ahí vamos a recibir ligaduras y ataduras. Vamos a ser libres de ligaduras. Amén. Otro beneficio del ayuno: nos hace más generosos. Mira lo que dice Isaías 58:7. No es que aparte tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. En cuanto veas al desnudo lo cubras y no te escondas con tu hermano. El ayuno y la oración nos hace ser más generosos, más compasivos con la gente, con la necesidad de las personas. Podemos ayudar a la iglesia, podemos ayudar como iglesia a las personas necesitadas. Nuestra naturaleza es tal de ser generosos, porque Dios vive en nosotros y Dios es generoso, pero tenemos que desatar eso en nuestras vidas. Amén. Y hay que ver que hay creyentes que son tacaños, ¿no? Me perdonan los creyentes, pero hay creyentes que son tacaños. Sí, de verdad. Sí. Y escucha lo que te dice: la tacañería es una atadura. No, en serio. Se lo estoy diciendo en serio. La tacañería es una atadura. Una persona que es tacaña está atada. Amén. Y cuando usted ayuna, usted rompe esas ataduras. Usted va a ser más generoso, va a ser libre para extender su mano, para dar con mayor generosidad, para diezmar, para ofrendar, todas esas cosas. Otro beneficio: desata la gloria de Dios. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que el ayuno desata la gloria de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Dice: nacerá tu luz como el alma. O sea, quiere decir que usted va a fluir en luz. Y fluir en luz, caminar en luz, es caminar en amor. Lo contrario al egoísmo. El egoísmo produce tinieblas, el egoísmo produce oscuridad, pero el amor de Dios produce luz en nuestras vidas. Entonces, cuando andamos en amor, andamos en luz. Amén. Somos hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Así que no andamos en egoísmo, no andamos en resentimiento, no andamos en falta de perdón, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Tenemos el amor de Dios, hay que desatarlo, y para eso ayunamos. Dice: tu salvación se dejará ver pronto. Significa sanidad divina de parte de Dios. Si alguno está enfermo, escúcheme, le voy a dar esta clave. Si alguno está enfermo, necesita sanidad y de pronto no ha visto la sanidad divina, es bueno que se haga unos ayunos. Si bien el ayuno no te va a sanar, sí va a desatar el poder de Dios, que va a traer sanidad sobre tu vida. Entonces, cuando usted está lidiando con esas cosas, está todavía allí, todavía achacado, y esos problemas ahí, vaya y métase unos días en ayuno y en oración, y verá usted, amén, que va a desatar poder de Dios para sanidad en su vida. Aleluya. Por lo menos el ayuno fortalece tu fe. Aleluya. Y tu justicia irá delante de ti. Eso habla de la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso habla de protección. Mire esas 4 cosas poderosas que se desatan en el ayuno. Otra cosa, respuesta divina. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y el Señor te dirá: heme aquí. Otro beneficio, fruto abundante. Versículo 10. Jehová te pastoreará siempre. Nuevamente Dios nos guiará. Y en las sequías saciará tu alma. Aleluya.
Estarás saciado siempre en los momentos de dificultad. Dará vigor a tus huesos, fortaleza. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso habla de fruto abundante. Eso produce el ayuno. Y por último, número 6, produce servicio en el reino de Dios. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas. Eso habla de servicio en la obra del Señor. Amén. Quiero que se coloque de pie, por favor.